Situaciones donde aplicamos el concepto de corte por fricción. En general, están asociados, como comentamos antes, a situaciones donde hay hormigones ejecutados en dos etapas diferentes. Y cuando en particular también se da mucho cuando hay elementos prefabricados, ¿no?, que se deben vincular de alguna manera. Entonces suele aparecer con bastante frecuencia estas situaciones. A ver, vamos por algunas de ellas. Supongamos una viga que tiene una losa de piso y un nervio. Ustedes saben que cuando esto entra en flexión y corte, aparecen esfuerzos rasantes que se dan longitudinalmente en el encuentro entre el nervio y la losa. Entre el nervio y la losa. Longitudinalmente aparecen esfuerzos rasantes. Esos esfuerzos rasantes tienden a producir una falla potencial en esto que estoy marcando aquí. Vamos a poner el otro puntero. Y para eso es necesario, entonces, definir un modelo resistente de corte por fricción, en los términos que vamos a ver, y vamos a ver que eso se logra mediante la colocación de armadura perpendicular a la fisura potencial o al plano de falla potencial, que funciona como armadura de pasadores. Supongamos el ejemplo de el pie de esta columna, que se vinculó de alguna manera a su fundación mediante elementos de barras, fue ejecutada en una segunda etapa, se hormigonó hasta este punto, se dejaron las barras pasantes, armadura de espera, o de empalme con la armadura que tiene la columna, y se producen acciones horizontales que se deben, corte horizontal que se debe absorber en esta sección de contacto de dos hormigones. En esta sección también está actuando también un corte por fricción. Además del corte que puede estar generándose por la flexión que tenga esta columna, en esta zona tenemos una situación de corte por fricción. Supongamos el apoyo de una viga premoldeada que va a apoyar en el remate de una columna. Bueno, es posible que en esta zona de la columna y en esta zona de la viga se genere un plano de falla por deslizamiento, por desplazamiento relativo, que genera la transferencia de una acción cortante directa, que es la que está produciendo la reacción que se intercambia en la columna y la viga, está produciendo una situación de lo que llamamos corte por fricción. Algo parecido supone la situación entre esta ménsula que fue ejecutada junto con esta columna, donde hay un plano potencial de falla. Cuando veamos en el curso siguiente, el segundo semestre, Dios mediante, tendremos un plano de falla potencial que debe ser cosido con armadura transversal a la configuración de la fisura o del plano de falla, y lo mismo está sucediendo con el apoyo de esta viga prefabricada, que reproduce lo mismo que teníamos en esta zona. Acá tenemos una ménsula con variación inercial en su configuración. Acá hay ménsulas rectas. Es una manera de, en este prefabricado, sistema prefabricado, con este diente que se le hace a la viga, esconder la saliente de que no se vea la ménsula. Es otra situación de diseño, pero es muy parecido esta situación con esta. Y después nos quedan una cantidad de situaciones donde se trabaje con insertos metálicos en el hormigón, donde se trabaja mediante la disposición de pernos de anclaje, entonces aparece a este elemento de vinculación, por ejemplo, de alguna viga metálica, o a esta
a este angular que está dispuesto como una pieza de espera para algún tipo de apoyo que va a generar una fuerza cortante a la columna importante, ahí también se están marcando zonas de fisuras potenciales que muestran en un solo esquema la diversidad de situaciones donde se presentan condiciones de diseño de corte por fricción. Se debe cumplir también en corte por fricción que la resistencia de diseño a corte por fricción nunca sea inferior a la requerida. Esta es la demanda, esta es la capacidad. Bn, como siempre, es una resistencia nominal, 0,75 será siempre phi, y Bu va a provenir del análisis estructural. El modelo que se utiliza como modelo resistente, este es siempre hay asociado a cada tipo de solicitación, en este caso para corte por fricción, el modelo resistente se lo asume de la siguiente manera. Hay una acción requerida B sub U que tiende a desplazar a través de la separación o falla potencial, configuración de la fisura de falla potencial, a desplazar relativamente este bloque superior de este bloque inferior. Esto debido a la acción demandante de un B sub U. Tiende a producir este deslizamiento relativo y B sub U sobre phi se convierte ahora en una resistencia nominal que debemos aportar para resolver nuestra situación de diseño, aportar la resistencia nominal necesaria para cubrir este corte requerido. Bueno, el modelo resistente supone lo siguiente, que cuando se produce este deslizamiento relativo porque colapsó o falló la sección prevista, realizada, se produce una situación de resistencia ofrecida por las protuberancias que quedan en el hormigón entre un bloque y el otro, por un lado, en toda la superficie de falla, y que se produce además una separación relativa, esto que está acá, separación de la fisura a causa del deslizamiento horizontal relativo. Es una separación que por minúscula, sin embargo, está tan localizada que desplaza a estas armaduras que nosotros hemos puesto de corte por fricción, las desplaza en sentidos contrarios, poniéndola no solo en tracción, sino que hasta en fluencia. Y entonces estas armaduras, debido al deslizamiento horizontal, entran en fluencia dispuestas en sentido perpendicular a la dirección de la superficie de falla. Al entrar en fluencia se generan tracciones sobre la barra y la barra comprime a las dos bloques de hormigón en sentido contrario por acción y reacción. Estos dos bloques se ven comprimidos con un esfuerzo normal que actúa sobre el hormigón, que son estas flechitas que tenemos acá. Sobre la barra hay tracción dada por la sección de la barra y la tensión de fluencia del acero, y vean que le llaman A sub BF, armadura de corte por fricción. Quiere decir eso. Mientras que el hormigón es comprimido, generando una fuerza normal que da origen a una segunda resistencia horizontal que se opone a este desplazamiento, que es una resistencia de lo que habíamos estudiado por fricción o rozamiento. Si ABFFI es la fuerza normal, multiplicada por mu, un coeficiente de fricción o de rozamiento, me da una fuerza resistente por fricción. Esta la aporta la armadura y las protuberancias, la fricción o rozamiento por protuberancias, oposición del hormigón, en este caso, será aportado precisamente por el hormigón. Luego de muchos ensayos experimentales, se propicia que la resistencia nominal aportada por acero y hormigón al corte por fricción está
una parte aportada por la sección de hormigón fallada, A sub C, sección bruta de hormigón fallada, a través de un coeficiente experimental, llamémosle K1, y también por el aporte a fricción o rozamiento dado por esta fuerza de tracción normal en la armadura que se convierte en compresión al hormigón, transversal a la falla, reducida en un 0,8, un 80%. Bueno, el CIRSOC, de una manera expeditiva y simplificada, procura que este término que tenemos donde el aporte es más o menos incierto y funciona bien desde el punto de vista de los modelos de laboratorio, sea eliminado en el cálculo y sustituido por una expresión equivalente que ha sido calibrada experimentalmente y sugiere sustituir esa resistencia nominal al corte por fricción por una fuerza equivalente de solo rozamiento aportado por los pernos pasadores de la armadura, que estaban dadas por la sección del pasador, multiplicada por la tensión de fluencia, pero a través de un coeficiente de fricción ficticio, equivalente, pero ficticio, que tiene diferentes valores asignados por el reglamento, según sea la situación en que se produce la superficie de falla. Empieza por se llama AMU, coeficiente de fricción equivalente. En el caso en que yo haya hormigonado una ménsula junto a una columna monolíticamente, lo he hormigonado todo junto, voy para atrás. Sería el caso de haber hormigonado en conjunto esta ménsula con la columna, la superficie potencial de falla es esa. Si lo he hormigonado todo junto, monolíticamente, tengo la mejor posibilidad de aprovechamiento del coeficiente mu, que se especifica en 1.4. Nadie vio en su vida, físicamente, un coeficiente de rozamiento mayor que la unidad. Por eso es un coeficiente de fricción equivalente, ficticio, si lo queremos llamar. Pero son las mejores condiciones cuando el plano de falla acontece dentro de una misma masa de hormigón. Si la ménsula hubiese sido hormigonada en 2 etapas, habría tenido un plano definido de falla, pero hay 2 condiciones que dicen que si yo dejé preparada rugosidad en la primera etapa, suficiente, en la zona en que voy a pegar el hormigón nuevo, el más joven, y dejé, según dice el reglamento, rugosidades con protuberancias del orden de 5 milímetros de altura, esas protuberancias. Esto se suele hacer después de haber hormigonado la columna, se libera, se elimina con un cepillado, cuando está en las primeras etapas de fragüe, se elimina la pasta dejando en general que queden a la vista el árido grueso, el árido fino. Es una manera de preparar la superficie para que genere una mejor rugosidad cuando se aplica en segunda etapa el hormigón más joven, el hormigón de segunda etapa. Ahí se establece que mu no es 1,4, sino que lo bajamos en calidad, es 1, y si no habíamos hecho ninguna previsión en el hormigón colocado sobre hormigón endurecido, no intencionalmente rugosa, tenemos la peor condición de adhesión o de vinculación. Entonces, este coeficiente ahora pasa a ser 0,6. Por lo tanto, la resistencia nominal que yo debo oponer para equilibrar este BU sobre phi se va a ver disminuida. Y si esto está fijado, si se ve disminuido el aporte del coeficiente de fricción, de la fórmula, tendré que incrementar la sección de armadura. Esa es la situación que se nos presenta con los valores de mu, que repito, nos provee el reglamento un valor simplificado y solamente se evalúa con armadura de corte por fricción.
Bueno, acá hay una disquisición que no la vamos a discutir demasiado porque vamos a recomendar que en general no se dé, pero se habla de que si los pasadores están ubicados en forma inclinada a la armadura, eso solo puede acontecer cuando la inclinación va en la misma dirección del desplazamiento relativo, en el cuyo caso la fuerza que aporta la armadura es inclinada y aparece solo la componente vertical a través de la fuerza ABF por FI del seno de alfa. Alfa es el ángulo de inclinación con la horizontal. Esta es la fuerza normal que aporta a la resistencia a la fricción, pero también se puede contemplar el efecto favorable de esta componente horizontal que va en sentido contrario, es componente de la fuerza de tracción que juega en favor. Bueno, el modelo nos cuenta que esto es posible y nosotros sugerimos que en general solo cuando las acciones están siempre en esta dirección se puede llegar a tener, por alguna demanda exagerada que tengamos y que debamos recurrir a este procedimiento, disponer armadura inclinada. El problema es que si esta acción exterior es reversible y cambia de dirección, cuando está la acción en sentido contrario, estamos en peores condiciones, incluso respecto de tener la fuerza normal aportada por la armadura de corte. Por lo tanto, en general, muy cuidadosos y no recurrir a esta solución de diseño de manera frecuente o generalizada. También los ensayos dicen que este BN no puede ser un valor ilimitado y le ponen un tope. Por experimentación, ensayos, BN no puede superar, este es un límite superior, no puede superar al 20% de una fuerza horizontal que se calcula con F'C y el área de la sección de hormigón afectada por ese plano de falla. El plano de falla. También para limitar el ancho de la fisura, que no se separen tanto los dos bloques, se limita como antes en el corte por flexión, que las armaduras no puedan tener tensión de fluencia superior a 420 megapascales. Y ahora se plantea la siguiente situación. Si además de la acción horizontal, que acá no la he dibujado, se presenta tracción transversal, por alguna razón, tracción adicionalmente, o compresión transversal al plano de falla, o finalmente un momento flector. Repito, primero analizamos solamente la acción cortante directa de su U. Ahora le vamos a poner tracción o compresión transversal o un momento flector actuante en la sección. Bueno, son situaciones que empeoran o mejoran la condición de corte. Si hay tracción, obviamente que si además la fuerza horizontal ya desprendió a estos dos bloques y los separó, si yo ayudo a separarlos más, entonces la resistencia que debo proveer tiene que estar ampliada. Para eso, además de la armadura de corte por flexión, hay que calcular una armadura para absorber esta tracción. Esta tracción y esta tracción deben ser equilibradas por resistencia de nueva armadura y solo barras de acero, que después se van a juntar con las armaduras de corte por fricción. En el curso que viene vamos a ver lo que le pasa a las ménsulas que están, además del corte que deben absorber, solicitadas a unos esfuerzos de tracción. Tracción perpendicular a la acción del corte. Si la acción es de compresión, la situación se ve muy mejorada, pero acá hay que ser muy cuidadosos para asegurar que estas compresiones estén siempre presentes. Si tenemos incertidumbres, mejor no considerarlas. Si tenemos la certeza de que estas compresiones, esta resistencia se va a ver ciertamente mejorada, porque junto con el esfuerzo normal que introducen las barras,
pasadoras, armadura de corte, estará este efecto de compresión transversal. Cuando tenemos un momento flector actuante en la sección, la resultante de acciones que produce este par está equilibrada, pero hay una zona que está con tensiones de tracción, supongamos que por este lado, y hay una zona de la sección que tendrá la equilibrante del par a compresión. Repito, el momento flector no produce resultantes, porque están en equilibrio las dos componentes del par que produce este momento, pero hay una zona que queda traccionada adicionalmente y una zona que queda comprimida. De manera tal que cuando actúa un momento, hay una zona que va a requerir refuerzo de armadura porque se parece a corte por fricción con tracción transversal, que supongamos que es esta zona, y hay una zona que está beneficiada porque además de corte por fricción tiene una zona comprimida. Bueno, son observaciones que se deben tener en cuenta. Si actúa el esfuerzo de compresión, ahí uno puede agregar el esfuerzo de compresión como contribuyente a B sub n, y esa es una consideración que hicimos adicionalmente. En este punto, solamente queda por repetir que el diseño a corte por fricción se hace únicamente a expensas de armadura. No incide para nada la calidad del hormigón, como se aprecia en esta expresión. Rigurosamente la expresión experimental dice que colabora el hormigón y el acero de los pasadores, de las armaduras, pero operativamente, independientemente de cualquier calidad de hormigón, estamos habilitados a utilizar esta expresión reglamentaria. Bueno, en este punto nosotros tenemos que dar por finalizada la reunión y estaríamos en condiciones de retomar esto en van a ser a las 10:20. 10:20 nos tomamos un descanso de unos 10 minutos y vamos a ver si vamos a pasar un poquito a algunos ejercicios de aplicación para ser comentados.